Revelados, 60 minutos de historias escalofriantes de terror maldito en CDMX. ¿Qué oculta la noche? Ana caminaba por las calles desiertas. El aire helado de la madrugada la envolvía mientras el eco de sus pasos resonaba en la soledad de la colonia. La ciudad dormía, pero ella sabía que detrás de cada sombra había un peligro oculto. Esa noche, algo en el ambiente le decía que no estaba sola. Un escalofrío la recorrió cuando sintió la mirada pesada de alguien que la seguía. Sus corazones palpitaban desenfrenados. No puede ser», murmuró, tratando de convencerse de que era solo su mente jugando trucos por el cansancio. Al llegar a su casa, la luz tenue del foco parpadeante apenas iluminaba la entrada. Ana sacó su teléfono del bolsillo y un mensaje hizo que su sangre se helara. «Te veo más de lo que crees». El terror le atrapó el pecho. ¿Era una broma de mal gusto o algo más siniestro? Cualquier ruido en la oscuridad ahora se convertía en un monstruo. En su mente, imágenes de lo peor la asediaban. ¿Y su hijo, Diego? Se apresuró a entrar. Su instinto materno ardía con fuerza, pues el miedo no solo la envolvía a ella, sino también al niño que dormía. Al día siguiente, Ana, decidida a buscar ayuda, se dirigió a la estación de policía. Sin embargo, el oficial que la recibió parecía más interesado en hacer bromas entre sus compañeros que en prestar atención a su preocupación. «Solo son tonterías», dijo entre risas, restándole importancia a su situación. La frustración aumentaba mientras Ana se daba cuenta de que no podía contar con nadie más que consigo misma. Esa noche, mientras pasaba la escoba por el pequeño cuarto de Diego, lo encontró temblando y cubierto de sudor. «Mamá, hay una sombra que me mira», balbuceó. El terror en sus ojos desgarró el corazón de Ana. Cada amanecer se tornaba más pesado, la angustia la acompañaba como una sombra. Decidida, se armó de valor y comenzó a indagar sobre el misterioso hombre que se decía practicaba rituales oscuros al final de la calle. Los murmullos de los vecinos llenaban el aire con advertencias y miedos. Esa noche, los ojos vigilantes de Ana se abrieron mientras el silencio parecía desbordarse. Preguntando a sus vecinos, cada respuesta traía más misterio. En cada rincón oscuro, la presión aumentaba como si la ciudad misma conspirara contra ella. Con cada paso, descubrió rituales que evocaban sacrificios y pactos que parecían salir de una pesadilla. Mientras la oscuridad caía, el hombre se volvió su obsesión. Una noche, tras un encuentro aterrador con él, se encontró huyendo por calles que parecían cobrarse vida. Su corazón latía con fuerza, su respiración se aceleraba. «Tengo que proteger a Diego», repetía como un mantra. Pero las sombras se alargaban y la posibilidad de enfrentarse a lo desconocido tejió una telaraña de pánico en su mente. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Se detuvo frente a su casa, el lugar que supuso a salvo. Pero, ¿dónde estaba la frontera entre el bien y el mal? Antes de cerrar la puerta, sintió que el aire se tornaba pesado. Las sombras acechaban en cada esquina. Lo único claro, un sacrificio aguardaba, y todo dependía de su siguiente movimiento. No sabía si los vecinos eran amigos o enemigos. La línea entre ambos se desdibujaba, y Ana tenía que enfrentarse a su destino, en un mundo donde confiar se había convertido en algo mortalmente peligroso. Con el futuro de Diego en juego, ¿qué decidirá? Ana no durmió esa noche. Los ruidos del exterior parecían hacerse más intensos, más agudos. Cada crujido del viejo edificio la hacía saltar.
Miró a Diego, que aún dormía. Su pequeño rostro sereno contrastaba con el caos que la atormentaba. Se acercó a su cama, lo cubrió con una manta extra y se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, deseando que la luz del día llegara pronto. Pero la mañana trajo consigo más preguntas que respuestas. Tras el desayuno, Ana decidió visitar a doña Clara, la anciana del barrio que, según los rumores, conocía más de lo que decía. La gente la evitaba, pero Ana sintió que era su única salida. La casa de doña Clara estaba llena de objetos extraños, amuletos y herbarios que olían a tierra húmeda. La mujer, de cabello canoso y arrugas profundas, la recibió con una mirada penetrante. «Vine a pedirte ayuda», dijo Ana, con una voz que apenas pudo sostener. A medida que contaba su historia, el espacio se tornó más denso, como si las paredes absorbieran su miedo. Doña Clara frunció el ceño al mencionar al misterioso hombre. «Él no es quien parece. Muchos en el barrio se han perdido en sus manos», dijo, gesticulando con un aire de fatalidad. «No debes dejar que se acerque a tu hijo». Ana sintió un escalofrío. «¿Qué puedo hacer?», imploró. «Hay una forma, pero será arriesgada. Deberás enfrentarte a él», respondió Clara, con la voz temblorosa pero firme. «El miedo que sientes es lo que él busca. Tienes que demostrarle que no eres presa fácil». Al salir, Ana sentía una mezcla de desesperación y determinación. Las palabras de doña Clara retumbaban en su mente. Sin embargo, algo en el aire se volvió inquietante. Cada paso que daba parecía resonar en las calles vacías, haciendo eco de su creciente inquietud. Esa noche decidió no esperar más. Con una linterna en mano y el corazón latiendo con fuerza, se dirigió al final de la calle, donde se decía que el hombre practicaba sus rituales. Ana sabía que ese era el momento de descifrar los misterios que rodeaban su vida. Las sombras la rodeaban, pareciendo absorber cada rayo de luz que emitía su linterna. Cuanto más se adentraba, más opresivo se volvía el ambiente. Un hedor nauseabundo brotaba del suelo, como si la tierra misma guardara secretos oscuros. Una voz sibilante susurraba en su mente, pero Ana continuó, impulsada por el amor hacia su hijo. Finalmente llegó a un claro. Las figuras danzaban entre las sombras, sombras que apenas eran humanas. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda al darse cuenta de lo que sucedía. «Ellos están aquí», pensó, el terror la envolvía. En el centro del claro, un altar. Un hombre de rostro encapuchado la miraba fijamente. «Te estaba esperando», dijo con una voz que resonó como un trueno en la noche. Ana sintió que su corazón se detenía. Las sombras a su alrededor se acercaban a ella, como si tuvieran vida propia. «Tu hijo es parte del juego, Ana. Lleva tiempo en mi plano de sombras, y esa es una realidad que debes enfrentar», continuó la figura. La visión de Diego, atrapado en una sombra como su madre, hizo que la rabia brotara en su interior. De repente, las sombras se abalanzaron, pero Ana se mantuvo firme. «No voy a permitir que te lleves algo que amo». Y en ese instante se dio cuenta de que su miedo se estaba convirtiendo en poder. Pero, ¿sería suficiente para enfrentarse a algo tan antiguo y maligno? Sintió una energía desconocida en su interior. Algo oscuro despertaba dentro de ella, enfrentándose a las sombras del pasado y del presente. Un sacrificio se susurraba en el aire, y mientras cerraba los ojos, se preparaba para la lucha más importante de su vida. El estremecimiento era palpable. Con cada latido, el peligro se acercaba. ¿Sería Ana lo suficientemente fuerte para luchar y salvar a Diego? ¿O las sombras acabarían por atraparla en su oscuridad? La verdad estaba a punto de revelarse, y el sacrificio que haría podría cambiarlo todo. Ana sintió cómo la fuerza oscura en su corazón pulsaba al unísono con las sombras que la rodeaban. Era el momento. Con un grito que resonó en el claro, exclamó: «No tengo miedo». Las palabras salieron de su boca como un eco que cortaba el aire denso, haciendo que las sombras dudaran un segundo. El hombre encapuchado sonrió, y su risa retumbó como un trueno en la noche. «Ah,
El valor, pero es un valor vano. Con un gesto de su mano, las sombras se retorcieron como serpientes, moviéndose inquietas, ansiosas por atraparla. Ana sintió que el pánico la invadía de nuevo, pero esta vez lo abrazó. Recordó el rostro de Diego, sus ojos brillantes, y esa visión la hizo más fuerte. Con los ojos cerrados, recordó las palabras de doña Clara: el miedo es lo que él busca. En lugar de permitir que el terror la consumiera, decidió transformar su miedo en coraje. Imaginó un fuego interior que quemaba, un poder que crecía dentro de ella. Abrió los ojos y, con un grito gutural, lanzó su mano hacia el frente, como si intentara romper una pared invisible. Las sombras titubearon, retrocediendo ante ella como si fueran agua. «¿Qué es esto?», preguntó el hombre, su voz ahora teñida de sorpresa. «No te dejaré escapar fácilmente». Pero Ana no se detuvo. Vio cómo las figuras, antes danzantes, empezaban a desvanecerse, como si la luz de su determinación las ahuyentara. Ana tomó un paso al frente. «Mi hijo no es un sacrificio para ti, es un ser humano». Las sombras empezaron a gritar, una cacofonía de voces que apenas podía distinguir. Un impulso de desesperación y rabia la atravesó, intensificando su energía. De repente, el suelo tembló. Las raíces de un árbol enorme, que antes le parecieron inofensivas, comenzaron a levantarse. La naturaleza misma parecía estar respondiendo a su lucha. Las sombras aterradas se movían en un frenesí, y el encapuchado levantó su mano para intentar controlar la tormenta que se desataba a su alrededor. Pero Ana no estaba dispuesta a retroceder. Cerró los ojos de nuevo, no para rendirse, sino para concentrar su poder. Mientras el viento azotaba su rostro y la oscuridad rugía alrededor, sintió una conexión con todo lo que estaba vivo en el bosque. El eco de antiguas voces, susurros olvidados, la envolvieron y la hicieron más fuerte. Las sombras comenzaron a deshacerse. Un brillo dorado surgió del suelo, iluminando el claro y despejando la oscuridad. Ana miró al hombre, cuya expresión había cambiado de arrogancia a desesperación. «Esto no terminará aquí», gritó, pero una ola de luz lo envolvió, desintegrando su figura en fragmentos. Sin embargo, cuando el último rayo de luz se apagó, algo oscuro quedó flotando en el aire. Una sombra residual se alzó, más oscura, más potente. Ana sintió su presencia pesando sobre ella. «Esto es solo el comienzo», susurró la figura fragmentada, su voz como un susurro en el viento que hacía temblar los árboles. «¿Creíste que podrías escapar tan fácil, Ana? La oscuridad siempre busca estabilidad y no te dejará ir». La noche se volvió densa de nuevo y las sombras comenzaron a retomar su forma, agrupándose hacia ella. Ana sintió cómo el miedo comenzaba a calar en su corazón nuevamente. Desesperada, abrió la boca para gritar a Diego, pero no podía. La figura oscura se movía hacia ella como un depredador al acecho, y de pronto su voz resonó en su mente. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo? La pregunta flotó en el aire, y Ana se dio cuenta de que el sacrificio que había mencionado Clara no era solo un dilema, era su propia esencia. No puedo perderme, pensó. El claro se oscureció, y las sombras parecieron cobrar vida. Ana estaba al borde de un abismo desconocido. Se dio cuenta de que tenía que decidir, ¿salvaría a su hijo a costa de lo que más valoraba? La lucha apenas comenzaba, y la verdad ocultaba un peligro inimaginable. Podría ser el último momento, y mientras la oscuridad se cernía sobre ella, solo una cosa había quedado clara. ¿Podría enfrentar su destino, o sería engullida por las sombras que habían clamado por su vida? La oscuridad se cerró sobre Ana como un manto helado. Cada sombra parecía moverse a su alrededor, un ejército a la espera de su encomendado, dispuesta a devorarla. Su corazón latía con fuerza, como un tambor en una noche de tormenta, y ella supo que estaba en el umbral de una decisión. Las palabras del hombre encapuchado resonaban en su mente, un eco perpetuo que prometía un sacrificio aterrador.
¿Qué estás dispuesta a perder para salvarlo? La incertidumbre la atravesó como una puñalada fría. ¿Qué significaba aquello realmente? ¿La esencia de su ser, su humanidad, su amor por Diego? Cada parte de ella estaba en juego, y en algún rincón de su ser sabía que la oscuridad no se contentaría con menos. Ana miró hacia el horizonte del claro. Las sombras comenzaron a alzarse, ocupando el espacio a su alrededor, danzando al compás de un ritual siniestro. Se preguntó si podía enfrentar la oscuridad sin dejarse consumir. «Dame una señal», murmuró, y los árboles susurraron, como si respondieran a su súplica, advirtiéndole de un peligro inminente. Mientras las sombras se agrupaban más cerca, una figura familiar apareció ante ella, esquiva entre la penumbra. Era Diego. Su pequeño rostro asomaba entre las sombras, su mirada llena de miedo e incertidumbre. Ana sintió como si le arrancaran el corazón de su pecho por el simple hecho de verlo ahí, atrapado entre la luz y la oscuridad. «¡Mamá!», gritó su hijo, y cada palabra resonó con la desesperación de alguien que no entiende la amenaza. La imagen de su pequeño en medio del abismo fue un recordatorio de su amor inquebrantable y al mismo tiempo una carga que la llenó de terror. Ana extendió la mano. «Diego, ven hacia mí», pero su voz sonaba apagada, ahogada por los ecos de la oscuridad. Él quería avanzar, pero las sombras lo mantenían cautivo como tentáculos de un monstruo devorador. «Si me amas, ven», le suplicó. Pero la figura de Diego retrocedió, atrapada entre dos mundos. Las sombras parecían querer poseerlo, y Ana sintió que el pánico comenzaba a inundar su ser. «No puedo dejarte ir», dijo con desesperación, comprendiendo que el precio por salvarlo era el enfrentamiento decisivo con su propio miedo. Una sombra más oscura que la noche se deslizó hacia ella, más poderosa que cualquier otra. Ana sintió cómo la vida le era arrancada, como si cada grito de Diego le robara un trozo de su alma. La figura oscura parecía sonreírle, victoriosa, acercándose cada vez más. «¿Y qué pasaría si te ofrezco un trato? Tu hijo por tu luz». Su voz vibraba en el aire, un susurro invitador que amenazaba con romper su voluntad. Ana cerró los ojos. ¿Acaso perder su esencia era realmente el precio? ¿Apagar? No, musitó, aunque el miedo le apretaba el pecho. Perseverancia fue lo único que le quedó, y con un grito de desafío que sacudió hasta las raíces de los árboles, exclamó: «¡No me llevarás!». El suelo tembló de nuevo. La luz comenzó a emanar de su ser, un resplandor que competía con la oscura tormenta que la rodeaba. Las sombras retrocedieron, grietas visibles empezaron a formarse en su dominio. La energía que había despertado la unía con el bosque, y por un instante, Ana sintió que el poder ancestral corría por sus venas. «¡Diego, ven hacia mí!», volvió a gritar con una fuerza renovada. Las sombras ya no parecían invulnerables, ahora temerosas de su luz. El pequeño dio un paso hacia ella, y en ese momento, Ana supo que su lucha apenas comenzaba. Justo cuando parecía que la luz de Ana podía triunfar, un grito desgarrador irrumpió en el aire, un lamento que heló su sangre. Era el eco de otras almas atrapadas, resonando en la oscuridad, clamando por liberación. «Esto no ha terminado, Ana», susurró la figura. «Siempre habrá un precio a pagar». El mundo se oscureció nuevamente, y en ese instante, una nueva sombra emergió detrás de la figura desgajada, más aterradora, más resuelta. Ana no solo debía enfrentarse a sus propios miedos, sino también a la realidad de que no podía escapar de aquella noche sin perder algo. Cuando pensó que lo peor había pasado, una nueva amenaza acechaba en el viento. ¿Sería capaz de enfrentarse a lo que la oscuridad había desatado? La respuesta aún no estaba clara, y el destino de Diego y el suyo pendía en una frágil balanza. A medida que la oscuridad se espesaba a su alrededor, Ana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Las sombras se agolpaban, retorciéndose con un hambre palpable.
El aire se volvió denso y cargado de una energía inquietante. La figura descompuesta, con sus ojos vacíos y su sonrisa torcida, se había difuminado en la negrura, pero su presencia aún pesaba sobre ella, como un recuerdo que no se puede borrar. Diego, atrapado en la penumbra del bosque, la miraba con ojos desorbitados. La luz que Ana había manifestado aún centelleaba, pero ya empezaba a opacarse. «Mamá, ¿qué están haciendo?». Su voz, inocente pero llena de terror, desgarró el alma de Ana. ¿Qué podía contestar? Cada segundo que pasaba en esta pesadilla era una daga en su corazón. Sudor frío corría por su frente mientras observaba cómo nuevas sombras comenzaban a erguirse, tomando forma. Figuras indistintas emergían del suelo como un manto que favorecía a la angustia. Y aunque sus rostros eran ajenos, los murmullos de sus lamentos resonaban como ecos familiares, un recordatorio desgarrador de que no solo su hijo estaba en peligro, sino también otras almas. «¿Quiénes son?», preguntó Ana, arrastrando cada palabra con esfuerzo. Las figuras se acercaron, su embeleso atraído por la luz que aún brillaba. La voz de uno de ellos, profunda y resonante, emergió del grupo. «Venimos. Por lo que hace años se nos prometió, tu luz es nuestra salvación y tu hijo es el precio». La respiración de Ana se hacía más entrecortada. Las figuras se alzaron imponentes, como sombras que habían cobrado vida, y antes de que pudiera pensar en un plan, la oscuridad la envolvió nuevamente, sumiéndole en un abismo de pánico. «¡No!», gritó, pero su protesta fue ahogada por un coro de risas maliciosas que llenaron el aire con un eco escalofriante. Las caras de los que ahora la rodeaban se distorsionaron, retorcidas por la crueldad, y Ana se dio cuenta de que esas almas eran prisioneras, atrapadas por la misma oscuridad que trataba de devorarla. «¡No!», gritó, pero su protesta fue ahogada por un coro de risas maliciosas que llenaron el aire con un eco escalofriante. Las caras de los que ahora la rodeaban se distorsionaron, retorcidas por la crueldad, y Ana se dio cuenta de que esas almas eran prisioneras, atrapadas por la misma oscuridad que trataba de devorarla. «Si renuncias a tu luz por tu hijo, lo liberaremos, pero un oscuro vacío quedará en tu lugar», ofreció otra sombra con un tono seductor. Ana se sintió atrapada entre la espada y la pared. ¿Era posible conseguir su salvación sin perder su esencia? Se esforzó por pensar, cada latido de su corazón resonando como un tambor que marcaba el tiempo para una inminente catástrofe. Tenía que controlarse, sabía que el miedo podía ser su mayor enemigo. «Nunca sacrificaré mi luz», exclamó con firmeza, aunque su voz temblaba. «Nunca permitiré que me quiten a Diego». Un rayo de resolución brilló en su interior. Las sombras, atónitas por su rechazo, retrocedieron un instante. Sus ojos vacíos destellaban, y Ana sintió que tenía que aprovechar ese momento. Con cada segundo que pasaba, más sombras emergían de la nada. Cada figura conocida en sus peores pesadillas parecía sajar el aire, dispuesta a llevarse su esperanza. «Diego, corre hacia la luz», gritó, extendiendo sus brazos con desesperación, sabiendo que lo último que necesitaba era que su pequeño se quedara paralizado por el terror, atrapado entre el deseo de salir y el miedo a lo desconocido. Pero una nueva energía se desató, una figura aún más oscura apareció, diferente a las otras. Era una sombra imponente, con un aura de poder que paralizó a Ana. «Te daré una última oportunidad, Ana», murmuró, una voz resonante llenando todos los rincones. «Rinde tu luz y tendrás a tu hijo, o guardaremos su alma entre nosotros para siempre». La angustia quebró su voz. «¿Qué haré?». Ana se debatía, un tira y afloja entre el amor maternal y el pánico existencial. La oscuridad rodeaba a Diego. Cada latido de su corazón se veía empujado hacia un abismo gris, sintiendo cómo se desgastaba la luz que aún quedaba dentro de ella. Y cuando todo parecía perdido, una idea fugaz y peligrosa iluminó su mente. ¿Era hora de cuestionar las reglas del juego oscuro que la rodeaba? ¿Podía desafiar incluso a la propia oscuridad? El aire se volvía más tenso, una tormenta de decisiones cargadas como un rayo a punto de caer. Ana sintió que cada instante se alargaba, cada sombra ávida.
Ahora, rugió el eco de voces, y la presión aumentó, pulsando como un compás de horror. Ana cerró los ojos y respiró hondo, sabiendo que el único camino hacia la salvación era un precio que nunca había imaginado que pagaría. La oscuridad se relamía los labios, lista para consumir lo que quedaba de su luz. Y en un impulso de valentía, exclamó: «No soy solo luz ni solo sombra, soy ambas. Déjanos en paz o enfrentémonos a todo». Pero, ¿realmente podía cambiar las reglas de un juego tan oscuro? Todo se tornó en un silencio tenso antes de que una explosión de sombras golpeara el claro. ¿Era esto el final o solo el inicio de su verdadero sacrificio? Una nueva y aterradora verdad se avecinaba, llevando consigo un eco aún más profundo que resonaría en la oscuridad. ¿Estaba preparado su corazón para lo que vendría? Ana sintió cómo la atmósfera se saturaba de un frío helado que calaba en sus huesos. La oscuridad no solo la envolvía, parecía susurrarle secretos inconfesables mientras las sombras danzaban a su alrededor, encarnaciones vivientes de sus miedos. Las figuras fluctúan y giraban con intenciones inconfesables, acercándose más a ella, cada paso resonando la promesa de un destino inminente y trágico. «Diego, ven aquí», gritó, su voz resonando fuerte a través del crepúsculo. Pero el niño, atrapado en su propia parálisis por el pavor, no se movía. Las sombras pulsaban como si se alimentaran del miedo que emanaba del pequeño. Ana sintió un nudo en el estómago, un terror crudo y palpable se apoderó de ella, y por un momento incierto pensó que el sacrificio podría ser la única respuesta. Unos pasos detrás de ella sonaron, una sombra más oscura que las demás surgía del suelo terroso. Su forma parecía alargarse y encorvarse, su voz como un eco de tormenta. «Tu declaración fue valiente, Ana, pero la valentía no siempre conduce a la salvación». «¿Qué eres?», preguntó ella, sintiendo un sudor frío deslizarse por su mejilla. Las sombras a su alrededor empezaron a arrullar siniestramente, como un coro que esperaba ansiosamente la respuesta. «Soy el guardián de aquellas almas que buscan justicia. Ellos fueron prometidos, y ahora tú decides, ¿traicionas a la luz o ministras tu propia condena?», contestó, con una voz profunda que reverberaba, llenando el aire con una opresión ensordecedora. Ana sintió que las sombras se apretaban contra su piel, como si quisieran atravesarla y tocar su esencia. Cerró los ojos un momento, intentando enfocar su mente. No había tiempo. Si la oscuridad se llevaba a su hijo, arruinaría cualquier posibilidad de triunfo. «No me llevarás, no a él», declaró. Aunque su voz temblaba, el grito había aflorado desde la profundidad de su alma. Las figuras se detuvieron, enfrentándola con una expectación que la llenó de inquietud, pero una chispa de esperanza surgió en su interior. Recordó la calidez de la luz que había invocado, esa energía que provenía de su amor, de su fuerza. «Si es mi luz lo que desean, quizás puedo darle un nuevo propósito», pensó. La figura sombría arqueó una ceja, y una sonrisa torcida fracturó su rostro. «¿Y qué harás con esa luz, Ana?». «Cederla para tu salvación o darte cuenta de que puedes salvarte a ti misma y a tu hijo sin perderla». Ana respiró hondo, sintiendo cómo la luz comenzaba a brillar más intensamente dentro de ella. Las sombras, momentáneamente deslumbradas, retrocedieron. «Rescataré a mi hijo, y no seré solo luz ni sombra, ambas son parte de mí, y hoy las enfrentaré todas», gritó, y su propia voz reverberó en el aire. Las sombras comenzaron a girar violentamente, como si se alzasen contra una tempestad. Ana, sintiendo que su energía crecía, extendió sus manos hacia Diego. «Ven, mira esta luz, es nuestra única oportunidad». El pequeño, temblando, se aventuró. La oscuridad, furiosa por la unión madre-hijo, les lanzó tentáculos de sombras, queriendo devorar su esperanza. Ana cerró los ojos nuevamente, conjurando todos los momentos de amor y protección que había sentido a lo largo de su vida. En ese instante, su luz estalló con fuerza, iluminando la penumbra a su alrededor.
Las sombras gritaban, pero Ana no podía detenerse. La luz transformó la oscuridad en destellos de colores vibrantes, estallando en cada dirección. «Es nuestra hora, Diego». Justo cuando pensó haber vencido la oscuridad, la figura sombría saltó hacia ella, con una risa intensa y retumbante. «¿Crees que puedes escapar tan fácilmente? Cada luz que crees que iluminas con tu amor también tiene un costo». Ana sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las sombras, ahora frenéticas, se reacomodaban, formando un vórtice de latidos inquietantes. «¿Qué costo?», preguntó, con su voz temblando. La risa se detuvo. «Descubrirás que a veces el amor puede cegarte. ¿Sacrificarías a otros por la luz de uno al que amas, Ana? En este juego, la duda siempre será tu peor enemigo». El suelo tembló bajo sus pies, y de repente, la luz chispeante de Ana se volvió inestable, y por un breve instante, la luz comenzó a apagarse. El suelo tembló aún más, y lo que antes era solo un oscuro bosque, se convirtió en una prisión aterradora, donde las sepulturas eran visibles. Ana se encontró mirando a sus propios miedos, y al verlos, surgió una pregunta que resonaría en su mente para siempre. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvar a tus seres queridos? Y mientras un hilo de esperanza se desataba, la oscuridad comenzó a reírse nuevamente, más fuerte, más cerca, como si supiera que el verdadero juego apenas comenzaba. Ana sintió el frío del suelo helado calar aún más en su piel. La pregunta reverberaba en su mente como un eco que nunca cesaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvar a tus seres queridos? Y mientras un hilo de esperanza se desataba, la oscuridad comenzó a reírse nuevamente, más fuerte, más cerca, como si supiera que el verdadero juego apenas comenzaba. Ana sintió el frío del suelo helado calar aún más en su piel. La pregunta reverberaba en su mente como un eco que nunca cesaba. ¿Hasta dónde estarías dispuesta a llegar para salvar a tus seres queridos? Era una decisión que no había anticipado, un dilema que la mantenía al borde del abismo. Las sombras continuaban girando, cada vez más cercanas, con una voracidad que le causaba náuseas. Se apretó los brazos, protegiendo a Diego, quien la miraba con los ojos desorbitados, preguntándose hasta cuándo su madre podría resistir. De repente, la figura sombría dio un paso al frente, desdibujándose en la oscuridad que lo rodeaba. Ahora entiende, Ana, este bosque está vivo y cada sombra es un alma perdida que ha hecho la misma pregunta. La luz que invocas no es solo esperanza, es un llamado a la desesperación. Las sombras danzaban como serpientes hambrientas. Ana, sintiendo que su luz se debilitaba, buscó en su interior la fuerza que le había dado vida, pero estaba distraída por las risas sibilinas que la rodeaban, que la empujaban hacia la locura. ¿Era esa la respuesta? ¿Rendir su alma por el amor de su hijo? Si te quedas aquí, perderás la luz, murmuró la figura, acercándose a Diego. Ana, aterrorizada, sintió que el destino de su hijo pendía de un hilo. Y no solo se apagará la luz, continuó, también lo que es, lo que será. ¡No!, Ana gritó, su voz resonando con el eco de una madre desesperada. Con dolor en su pecho, extendió la mano y comenzó a recordar cada sonrisa de Diego, cada risa compartida. Haré lo que sea necesario para él. Un nuevo brillo resplandeció en su interior, y de repente, como si una repentina tormenta de furia atravesara su ser, un rayo de luz se disparó desde su pecho. Las sombras se detuvieron, sorprendidas, retrocediendo un paso. «¡No puedes tocarme! ¡Él es mío!», gritó, y su voz se elevó como un trueno. La figura sombría se estremeció. «Pero hay un precio, siempre lo hay. ¿Estás dispuesta a dejar ir algo o a alguien para mantener esa luz?». Ana recordó a su abuela, perdida hace años, a los amigos que jamás volvieron. La luz que ahora era suya fue alimentada por esos recuerdos, esos sacrificios olvidados.
Su mirada se aferró al miedo en los ojos de Diego. No podía perderlo. ¿Qué debo sacrificar?, preguntó, con una voz tan firme como el acero. Lo que siempre has temido, Ana, la verdad. La figura se inclinó hacia ella. El amor verdadero no tiene ataduras, pero debes estar lista para dejarlo en el limbo por la salvación de este niño. La presión crecía, asfixiante, y Ana sintió que su corazón latía con fuerza. Una repentina claridad emergió, pero también un terror nuevo. El límite entre la luz y la sombra se desdibujaba. ¿Qué verdad era la que debía aceptar? Mientras las sombras comenzaban a deslizarse nuevamente hacia ella, en un impulso desenfrenado, Ana gritó: «No temeré a la verdad, estoy lista». El suelo tembló bajo sus pies al pronunciar esas palabras, y el bosque empezó a cambiar. Las sepulturas aparentemente vacías a su alrededor comenzaron a abrirse lentamente, y voces comenzaron a salir de esas sombras, murmullos de aquellos que habían vivido y sufrido. Ana sintió que una fría brisa le rozaba la cara, contaminando su luz. «Diego, agárrate fuerte», dijo, temiendo el papel que tendría que jugar a partir de este momento. Una risa grave resonó en la oscuridad, como el canto de un coro espectral. «Bienvenida al verdadero juego, Ana». Y así, mientras la oscuridad se alzaba como una marea que amenazaba ahogarla, Ana supo que la salvación de Diego podría significar la pérdida de todo lo que creía. ¿Podría aceptar el sacrificio de sus propios recuerdos, de su amor, para enfrentar lo que acechaba en la penumbra? El futuro se oscurecía mientras la figura sombría avanzaba, aún risa en los labios, haciendo eco de la pregunta que jamás debería haber surgido en su mente: ¿qué parte de ti estás dispuesta a perder para salvarlo? Ana sintió que su respiración se volvía entrecortada, cada inhalación se convertía en una lucha. Las voces que emergían de las sepulturas no eran solo murmullos, eran gritos de desespero que arrastraban su espíritu hacia lo inevitable. Se aferraba a Diego, su pequeño faro en la oscuridad, mientras su corazón retumbaba en su pecho como un tambor de guerra. Las sombras, incesantes y voraces, comenzaban a alargarse, rodeándolos con una danza macabra. La figura sombría se alzó, su rostro aún oculto en las profundidades de la negrura. ¿Listos para la verdad, Ana? Te espera un destino que va más allá del amor. Una verdad tan aterradora que podría devorarte. ¿Qué verdad?, Ana gritó, sintiendo que la desesperación la embargaba. El bosque parecía vibrar, sus raíces gimiendo, y los troncos crujían como si hablaran en un idioma olvidado. Tu amor tiene un precio, y no solo lo pagas tú. Cada ser que has acariciado, cada sentimiento que has abrazado, estarán en juego. ¿Te atreverías a vivir con el peso de su sufrimiento? La figura comenzó a acercarse aún más, la respiración de Ana se volvía un susurro. Diego, percibiendo la tensión, tiró de la chaqueta de su madre, los ojos llenos de miedo. «Mamá, ¿qué está pasando?». Su pequeño rostro mostraba la preocupación de quien no entiende la sombra que acecha. Lo que tú quieras salvar, Ana, requiere un sacrificio. ¿Cuál es tu elección? ¿La luz de Diego o tu oscuridad? La figura señalaba las sepulturas, donde sombras se retorcían como criaturas atrapadas, deseosas de escaparse. Adelante, escoge. Ana sintió una oleada de pánico, recordó momentos fugaces, instantes en los que compartió risas con su abuela, las tardes soleadas en que paseó con amigos, pero también recordó las pérdidas, aquellos a los cuales había dejado ir. La culpa y el amor chocaban en su interior como un eco de tormenta. ¿Estás dispuesta a ceder tu luz por el amor de tu hijo? La sombra se acercó más y el aire se tornó denso, como si la misma vida la abandonara. Una imagen tomó forma en su mente. Ella, de pie en un vacío oscuro, gritando el nombre de Diego, pero sin respuesta, como si su voz se perdiera para siempre. La duda la aturdía. «No,
gritó, haciendo una pausa. «Soy más fuerte que esto». Su voz resonó con fervor, pero sentía el temblor de la angustia en su pecho. La figura sombría sonrió y la risa resonó en el bosque como un eco de la muerte. «Mira, Ana, escucha lo que acecha en la oscuridad». Las voces de la sepultura se intensificaron, fusionándose en un grito ensordecedor que enviaba escalofríos por su columna. Susurros de advertencia, lamentos de almas perdidas que habían tomado decisiones. Todos replicaban su condena. ¿Es esta la luz que deseas? El sacrificio ya comenzó. La figura gesticuló y Ana sintió el frío del terror aplastando su luz. En un instante de lucidez, Ana decidió actuar. Si la verdad es lo que debo enfrentar, entonces lo haré, pero no lo haré solo. Miró a Diego, sus ojos repletos de determinación. «Escuchad, este amor no me definirá, seré el faro en la tormenta». Las sombras se estremecieron, vacilando por un momento, pero la figura sombría se rió con una fuerza abrumadora. ¿Tan segura estás de tu destino? Veremos. El suelo comenzó a crujir y las sombras alzaron su grito como un clamor colectivo y el bosque entero pareció rugir. Ana, sintiendo el peligro inminente, tomó la mano de Diego con fuerza. «Confía en mí, siempre, no importa el precio, lo enfrentaremos juntos». Las sombras se estremecieron, vacilando por un momento, pero la figura sombría se rió con una fuerza abrumadora. ¿Tan segura estás de tu destino? Veremos. El suelo comenzó a crujir y las sombras alzaron su grito como un clamor colectivo y el bosque entero pareció rugir. Ana, sintiendo el peligro inminente, tomó la mano de Diego con fuerza. «Confía en mí, siempre, no importa el precio, lo enfrentaremos juntos». La luz renació en su interior, pero había una sombra nueva, más densa, que se acercaba. ¿Qué pasará cuando confronten la verdad? La figura se desvaneció un momento y la risa continuó resonando como un eco burlón que llenaba el aire. En ese instante, una neblina densa se levantó del suelo, ocultando las sepulturas y las sombras. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras la luz dentro de ella luchaba contra la oscuridad. La verdad estaba por revelarse, pero con cada paso más hacia adelante, un nuevo sacrificio parecía inevitable. El bosque se tornó aún más oscuro, una presión insoportable corría por su cuerpo. ¿Cómo saldremos de aquí? La desesperación brotó en su voz. La figura otra vez apareció entre las sombras, sus ojos brillando como faros en la noche. Todo sacrificio viene con un precio, y ustedes deberán determinar cuánto están dispuestos a perder. Cuando las palabras resonaron, una sombra emergió, más grande y aterradora que las demás, mirando fijamente a Ana y Diego. ¿Era la sombra de su peor miedo? La verdad estaba por salir a la luz, llevándolos al límite. ¿Podrían soportar lo que descubrieran en la oscuridad? El aire se volvió más denso, impregnado de un hedor a tierra húmeda y descomposición que hacía que Ana se sintiera enferma. ¿Cómo saldremos de aquí? La desesperación brotó en su voz. La figura otra vez apareció entre las sombras, sus ojos brillando como faros en la noche. Todo sacrificio viene con un precio, y ustedes deberán determinar cuánto están dispuestos a perder. Cuando las palabras resonaron, una sombra emergió, más grande y aterradora que las demás, mirando fijamente a Ana y Diego. ¿Era la sombra de su peor miedo? La verdad estaba por salir a la luz, llevándolos al límite. ¿Podrían soportar lo que descubrieran en la oscuridad? El aire se volvió más denso, impregnado de un hedor a tierra húmeda y descomposición que hacía que Ana se sintiera enferma.
La sombra, colosal y oscura, se acercó. Su forma difusa parecía moverse con una vida propia, como si cientos de almas atrapadas luchaban por liberarse desde su interior. Diego se encogió a su lado, buscando refugio en su abrazo, mientras sus ojos se llenaban de horror. ¿Qué eres?, preguntó Ana, su voz temblando, cada palabra un intento de atravesar el manto de terror. Soy el penúltimo guardián de aquellos que eligen abandonar su luz, dijo la sombra, su voz resonando en el eco del bosque. He venido a mostrarte el costo real de tu amor y el precio de tu verdad. La sombra se detuvo, extendiendo una mano hacia Ana. Ven, te mostraré. Ana sentía que la gravedad del momento la abrazaba, las raíces del bosque presionando contra su piel. ¿Mostrarme qué?, contestó, su voz apenas un hilo ante la imponente figura. Tus recuerdos son mi refugio y tu amor mi manjar. Eso es lo que te he traído. La elección que harás definirá la realidad en la que vivirás. No hay retorno, solo un precio. Con un movimiento ágil, las sombras que rodeaban a Ana comenzaron a remixarse, y de repente las sepulturas se abrieron, revelando imágenes del pasado. Ana vio a su abuela, sonriendo, abrazándola como en los días felices. La visión se volvió, y ahora se encontraba de pie frente a los rostros de aquellos que había perdido. Amigos, familiares, hasta mascotas, todos atrapados en una tormenta de emociones y susurros que parecían llamarla. No puedo. Ana sintió el nudo en su garganta, las lágrimas amenazando con salir. La sombra sonrió, un resplandor siniestro iluminando su rostro. ¿No puedes qué? ¿No puedes cargar con el peso de lo que amaste? ¿O no puedes soltarlos? La figura se inclinó hacia ella, su aliento helado cubriendo su piel. Tu amor es una cadena, Ana. Esto puede ser tu salvación si decides ceder. ¿Estás lista para el sacrificio? En el corazón de su angustia, Ana comprendió que la sombra no solo ofrecía dolor, sino también liberación. Cada rostro en su mente eran ecos de calidez, pero también de tristeza. La culpabilidad se mezclaba con el deseo de liberar a esos espíritus, de hacer lo correcto aunque le doliera. No puedo dejar que esto decida por mí, murmuró. Amo a mi hijo más que a nada, y no permitiré que este miedo controle lo que soy. Diego, apretando su mano, lanzó una mirada de admiración hacia su madre. La sombra la observó, fascinada. Tan valiente, pero la verdad es un monstruo, y toda valentía tiene sus consecuencias. Las sombras a su alrededor comenzaron a reírse. Era una risa fría y siniestra que se deslizaba como una serpiente a través del aire. Ana sintió que el frío rasguñaba su piel. «No tengo miedo», gritó, su voz resonando con fuerza, intentando hacerse a sí misma creer. ¿De verdad? Todos mienten antes del sacrificio. La sombra se alzó, sus brazos extendiéndose, creando un abismo alrededor de Ana y Diego. De pronto, un trueno reverberó que hizo vibrar la tierra, y las sepulturas comenzaron a cerrarse una por una, como si se llevaran todas esas imágenes pesadas. «Para, por favor», Ana suplicó, sintiendo que su mundo se desmoronaba, que la decisión se acercaba. Los recuerdos y sombras de su vida estaban ahí, cada uno presentando su propia súplica, y al mismo tiempo un puñado de miedo se dibujaba en sus ojos. La sombra se acercó más, sus ojos centellantes reflejando la ansiedad en el rostro de Ana. La decisión es tuya, pero recuerda, el amor no siempre llena vacíos, a veces deja cicatrices. Y así, el terror envolvió a Ana, atrapándola en su incertidumbre. Ella debía elegir entre ese instante, pero a la vez sabía que su elección no solo la afectaría a ella. ¿Estaba preparada para sacrificar la luz de su vida o para soltarse de las ataduras de su dolor? Un nuevo grito resonó entre los árboles, un eco del sacrificio que estaba por venir. La pregunta flotó hábilmente en el aire. ¿Realmente podría soportar la verdad? Mientras Ana se preparaba para decidir,
Una sombra adicional emergió detrás de Diego, una figura conocida, angulosa y famélica, y el terror llenó su alma. Diego, susurró con horror, ¿qué has hecho? Ana se quedó paralizada. Su corazón latía desbocado mientras reconocía la oscura figura que había surgido detrás de su hijo. Era un rostro que jamás había deseado volver a ver. No, esto no puede estar sucediendo. La figura se acercó, implacable, como si la oscuridad misma hubiera tomado forma tangible. «Hola, Ana», dijo la sombra. Su voz era un susurro helado que traía consigo ecos de muertes pasadas. «He venido a recordarte lo que está en juego». Las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, como sugiriendo un circo macabro. Ana se sintió atrapada, entre la desesperación y la determinación. Diego, tembloroso, se aferró a la pierna de su madre. Sus ojos enormes miraban hacia la figura que cada vez se acercaba más. «Mamá, ¿quién es?», preguntó, la desesperación y el miedo comenzando a nublar su inocencia. «No te acerques a él», gritó Ana, tratando de sostener su miedo, pero su voz tembló mientras miraba la sombra que se recreaba en una morfología cada vez más grotesca. «¿Qué quieres de nosotros?». La rabia surgió en su pecho como una llama, pero había un rincón de su corazón que temía que esa rabia no fuera suficiente para enfrentar lo que acechaba. «Quiero lo que es mío», murmuró la sombra, extendiendo un brazo hacia Diego. «La luz que llevas en ti, niño, es una promesa antigua, y he venido a cobrarla». Ana sintió que le arrancaban el aire de los pulmones. Tenía que actuar, y rápido, si quería salvar a su hijo. «¡Suéltalo!», exclamó, su voz resonante y llena de furia. «No tienes poder sobre él, ya no más». La sombra rió, un sonido perturbador que resonaba en el aire cargado de tensión. «¿De verdad crees que puedes salvarlo? Tu amor tiene un precio, Ana. La luz de tu hijo es la moneda que ahora me pertenece», dijo la sombra, acercándose cada vez a Diego. Al instante, Ana recordó las palabras de doña Clara. La luz que había invocado no era solo esperanza, era su protección y su energía. «Diego, escucha, tienes que concentrarte en tu luz, nunca la dejes ir, nunca permitas que estas sombras te toquen», le instó con una mirada ardiente. Mientras la sombra se abalanzaba, Ana sintió que la conexión entre ella y Diego se intensificaba. Su amor lo llenó todo, envolviendo a su hijo como un abrigo en la helada noche. «No te dejaré», murmuró Ana con fuerza, «no sin pelear». En instante de determinación, Ana canalizó todo su miedo, su amor, su luz, elevando su voz con una fuerza renovada. «Eres solo una sombra, no puedes tocar lo que somos». Las sombras comenzaron a ceder, titilando como una llamarada en el viento. El horror en los ojos de Diego nunca había sido tan evidente como ahora. La lucha se intensificaba. «Diego, ven a mí, búscame, no mires a la sombra», exclamó Ana extendiendo los brazos, deseando que el amor le diera el poder suficiente para salvarlo. La figura oscura se detuvo y un silencio tenso invadió el claro. «¿Y qué si él elige la luz?», murmuró la sombra sacudiéndose. «¿Qué pasaría si la verdad se vuelve su carga? ¿Te atreverías a aceptar lo que acarreará cualquier decisión?». Ana sintió que la presión aumentaba a su alrededor, como si millones de ojos estuvieran esperando una respuesta. El aire se llenó de tensión, y el eco de las almas cautivas resonó a su alrededor, convirtiéndose en un murmullo ensordecedor. «¡Calla!», gritó Ana, entre lágrimas de ira y desesperación. «¡Deja de jugar con nosotros!». «Eres valiente, pero la valentía no siempre salva», dijo la sombra, acercándose, mirando fijamente a Diego una vez más. Ana sintió como si un hilo invisible se tensara entre ellos, retorciéndose. Materias oscuras siempre tienen su precio. Diego, en un acto de valentía olvidado, corrió hacia su madre. «¡Mamá, ayúdame!», clamó con fervor. Las figuras sombrías comenzaron a asediar el espacio entre ellos, como bestias desatadas y feroces. Ana lo abrazó con fuerza, sintiendo el calor de su ser empapando la fría oscuridad. «No te abandonaré, Diego, nunca permitiré que te lleve. Esto termina aquí».
Ana gritó, sintiéndose invadida por una luz que comenzaba a brillar, una luz que se erguía firme, tomando la forma de lo que ella había amado y perdido. Recordó a su abuela, a amigos que la acompañaban en su dolor, a todas esas almas que habían sido las corazas de su vida. La sombra se estremeció, retrocediendo. «No puede ser», murmuró, espantada por la luz envolvente que surgía de Ana y Diego. «¿Cómo es posible?» «Porque el amor es más fuerte que la oscuridad», exclamó Ana. Así, juntos, lo sintieron. El amor como una energía vibrante brotó de ellos, resistiéndose a las sombras que intentaban consumirlos. A medida que la luz se expandía, las sombras empezaron a desvanecerse, temerosas de volverse cenizas. El suelo se sacudió y las sepulturas llenas de ecos comenzaron a cerrarse. La sombra angustiada gritó, pero Ana mantuvo su vista fija en su hijo, apretando su mano. «No importa el sacrificio que me pidas, nunca dejaré que me separen de mi luz, y tú jamás me llevarás». Con la última sinfonía de su amor resonando, todo el bosque se transformó en un resplandor radiante, ahogando la penumbra con su brillante luz. Los ecos se convirtieron en silencios, y cada sombra que antes había acechado desapareció en un vórtice de luz. Y así, en medio del resplandor, Ana y Diego se quedaron. De pie, dominando el claro que antes había sido oscuro. La figura sombría fue llevada lejos, su esencia atrapada en la luz que jamás podría devolver. Ana miró a su hijo. «Estamos a salvo, cariño, estamos juntos». Y en el calor del abrazo, sintió que las sombras nunca volverían a amenazarlos, pues el sacrificio ya había sido hecho, pero no a costa de su amor. En cambio, su amor había salvado lo que una vez estuvo perdido. Mientras el sol comenzaba a elevarse en el horizonte, Ana supo que toda lucha valió la pena. Había enfrentado sus miedos y decidido lo que estaba dispuesta a dejar ir. Nada. La vida sería un nuevo capítulo, lleno de luz y esperanza. Y detrás de ellas, en el aire despejado, solo restaba el eco de la verdad, una promesa de que la oscuridad nunca ganaría mientras existiera amor en sus corazones. Esto ha sido todo, amigos, espero que hayan disfrutado de esta intensa historia. Si quieres seguir escuchando relatos como este, te urge suscribirte inmediatamente al canal, porque no querrás perderte las próximas historias escalofriantes. No esperes ni un segundo más, dale al botón de like ahora mismo, porque tu apoyo es vital para que podamos seguir creando contenido que amas y que alimenta el algoritmo. Deja tu reacción en los comentarios y cuéntame tus teorías sobre este final, y por favor comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Gracias por ser parte de nuestra comunidad, lo mejor aún está por venir.